valoración con un acude a valoración con un médico fuera de esta institución, quien realiza un abordaje por crecimiento prostático obstructivo con un tacto rectal grado no sospechoso y un antígeno prostático el 31 de julio de 2021 en 2.5. Posteriormente a esto, le toma una segunda determinación el 13 de diciembre de 2021 con un reporte de 16.2, por lo que en enero, el 15 de enero del 2022, fuera de esta institución, realiza una biopsia transrectal de próstata guiada por ultrasonido con un reporte de un Gleason 3 más 4 igual a 7 en 2 de 6 núcleos que se tomaron únicamente. Dentro de la exploración física, signos vitales dentro de parámetros normales, un Karnofsky de 100, el paciente alerta orientado con rasgos de 15, en lo cardiorrespiratorio realmente sin alteraciones, y lo que destaca de su exploración física, únicamente un tacto rectal grado 2 no sospechoso. No sé si nos puedan recordar allá en el GEA cuáles son las indicaciones para biopsia en un paciente. Sí, bueno. Buenos días. Para comentar en relación a las indicaciones para biopsia, pues tenemos una es la elevación justo del APE, arriba de 10 nanogramas por decilitro. La otra es tacto rectal pues, sospechoso a la palpación. La otra es historia familiar de un familiar de primera línea con antecedentes ya de próstata. Y no son los que recuerdo de momento. Ok, a ver, ¿me puedes recordar a partir de qué nivel de antígeno consideras que está elevado? Pues sí, en relación al nivel de elevación, en relación ¿Tú ves arriba un de paciente en la consulta? 4. Ajá, arriba de 4. Sí. ¿Y por qué harías la biopsia hasta que esté arriba de 10? No, bueno, o sea, es como una indicación pues, absoluta, y arriba de 4 pues sí sería sospechoso. Bueno, arriba de 3 se considera ya que es un antígeno prostático elevado. Y a lo mejor te estás confundiendo que entre 3 y 10 hay una zona gris, pero eso no quiere decir que te esperas hasta que esté arriba de 10 para hacer la biopsia, ¿no? De acuerdo. ¿Cuáles son algunas causas, aparte del cáncer, que te pueden elevar el antígeno prostático específico? Puede estar elevado en un contexto de infecciones, de prostatitis, en personas que han tenido algún trauma perineal, en personas que, no sé, en ciclistas, en personas que montan a caballo, en personas que han estado sondeadas o instrumentadas. ¿El crecimiento prostático te puede ocasionar que se eleve el antígeno? ¿Perdón? ¿El crecimiento prostático que se eleve el antígeno? Ajá. Sí, sí. ¿Sí? Y cuando estás abordando un paciente que tenga sintomatología de tracto urinario inferior y crecimiento prostático obstructivo, ¿cuál sería, o sea, cómo decidirías si haces una biopsia o no? ¿Con qué parámetros te podrías pensar en si estás sospechando en un cáncer o solamente sea por crecimiento prostático? Una, pues con la exploración física, con el tacto rectal, y con la fracción libre. Ok, la fracción libre, ¿y qué otro parámetro te puede ayudar? La densidad del antígeno. Ok. Vale. Vale, muy bien. Entonces, siguiendo con el caso, pues efectivamente, este paciente se le repitió dentro del abordaje el antígeno prostático, se tomó su tacto rectal, no se contaba de momento con una resonancia multiparamétrica, y ante la sospecha de un cáncer clínicamente significativo por el antígeno prostático elevado de forma persistente, se realizó una biopsia de próstata transrectal ya por ultrasonido. Entonces, ante este contexto que te llega el paciente así a tu consulta, ¿qué es lo que harías? Bueno, pues bueno, pediríamos los laboratorios generales,
una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina, un urocultivo. Descartaríamos que tuviera alguna infección agregada. Y pues bueno, de entrada, pues eso. De acuerdo. O sea, aquí en la Entonces biometría tienes aquí hemática, ajá. pues tenemos, los leucocitos están dentro de rangos normales, no tenemos una hemoglobina también dentro de parámetros normales, según los parámetros de referencia, y nada más, no, nada más que resaltar. Una química sanguínea, la glucosa también está dentro de metas, y los asuados están también dentro de parámetros normales. Tenemos un examen general de orina, electrolitos, sodio 139 normal, potasio 3.9 está dentro de los rangos, calcio también, todo está normal. Sí. Bueno, en relación a pues, los estudios generales, eso no de entrada no nos van a modificar la conducta. Con el examen general de orina tenemos un aspecto claro, ámbar, sin presencia de leucocitosis, de leucocituria, perdón, nitritos negativos, se podría considerar normal el examen general de orina. Y el urocultivo, pues en desarrollo. De acuerdo. Entonces, como este paciente fue referido a esta institución, no sé si hubiera solicitado algo una vez que llega ese paciente con ese reporte de la biopsia. Pues sí, nos gustaría solicitar un ultrasonido psicoprostático. ¿Ese ultrasonido para qué lo solicitarías? Bueno, era para completar protocolos, pero bueno, en relación a un estudio de imagen, podría ser un gamagrama óseo. ¿Qué indicación tendría en ese momento el gamagrama? O sea, ¿qué riesgo era? Con el resultado de la biopsia que nos lo envían, ¿cómo, en qué grado de grupo, o sea, o qué riesgo clasificas ese paciente? Riesgo bajo. Podríamos tomar una nueva determinación del APE y unas laminillas, una revisión de laminillas. ¿Cuál es la indicación del gamagrama? ¿Cómo lo entendemos? Exacto. Bueno, no era un riesgo bajo, se queda como un riesgo intermedio por el Gleason y exactamente se realiza una revisión de laminillas una vez que llega con nosotros, en el que se reporta negativa malignidad en esta institución. Entonces, una vez que tenemos una primera biopsia negativa malignidad, la conducta a seguir sería, de acuerdo al riesgo, repetir la biopsia de próstata. Entonces, aquí que cuando llega con nosotros, se realiza una nueva determinación de antígeno prostático el 11 de mayo de 2022 con reporte 24.42 nanogramos sobre mililitros. Continúa contacto rectal grado 2 no sospechoso, por lo que se decide realizar una nueva biopsia en esta institución, pero esta vez fue una biopsia de próstata transperineal en la que se reporta una adenocarcinoma de próstata Gleason 4 más 4 igual a 8, con un grado grupo 4 en 30% en 3 de 14 de los núcleos tomados. Entonces, siguiendo tu conducta, ¿en qué grupo de riesgo clasificas a este paciente? ¿Y qué estudios de imagen le podría solicitar? Bueno, ahí sí cambiaría, sería un riesgo alto, un alto riesgo. Y si le podemos solicitar una tomografía contrastada con un gamagrama óseo. Si tuviéramos un PET, PSMA, podríamos solicitar el PET-PSMA.
Bueno, tomando en cuenta que una vez que llegó con nosotros encontramos el antígeno prostático en 24 y el reporte de la biopsia fue de un grado grupo 4, esas son dos características del riesgo alto, por lo que dentro de la clasificación quedaría como un muy alto riesgo. Ujú. Entonces lo clasificamos como un... Mauricio Cantellano. Oye, ¿qué nos llamó la atención en su momento que la biopsia inicial fue realizada por realizar el saliera negativa y que después volviera a salir positiva en una segunda biopsia? Pues habrá que revisar si realmente la segunda revisión fue adecuada, ¿no? O sea, la primera biopsia sí tenía razón. Sí, está rarísimo que sea Sí, todo. totalmente de acuerdo, porque de un paciente con un Gleason 3+4 en dos de los 2 de 6 núcleos tomados, que una revisión de la minilla se ha salido negativa a malignidad. Esa fue pues parte de los motivos por los que se volvió a pedir antígeno prostático aquí y realizar una segunda serie de biopsias porque no había concordancia y no se pudieron obtener más cortes de las minillas o el reporte oficial de esa institución, donde se realizó la primera biopsia fuera de aquí. Entonces, ¿qué estudio de imagen solicitarías de acuerdo al riesgo de este paciente? ¿Cuándo haces estudios de imagen? ¿En qué pacientes? ¿Y en qué ¿Riesgo? pacientes por riesgo les harías estudios de imagen? Hola, de acuerdo al riesgo, ¿en qué pacientes solicitarías estudios de imagen? Sí, de intermedio desfavorable hacia adelante. Muy bien. Entonces, bueno, este paciente se clasificó como muy alto riesgo de acuerdo a las características. Y en este momento, pues bueno, no se cuenta con estudios de extensión, por lo que se queda clasificado únicamente como un T1C por el hallazgo de una biopsia con enfermedad no palpable. Entonces, estamos hablando de un cáncer de próstata de muy alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, en el contexto de este paciente, dado que se realizó una segunda serie de biopsias con una técnica diferente a la primera en la que encontramos un grado grupo mayor al que se había reportado inicialmente, vamos a hacer una revisión de las biopsias de próstata transperinales. Los objetivos van a ser definir el papel de la biopsia de próstata transperinal, los resultados comparables entre la biopsia transrectal y la biopsia transperinal y hablar un poquito de la técnica de esta biopsia transperinal. Hablamos de que la biopsia de próstata es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de próstata y la resonancia multiparamétrica en estos casos o en el contexto de las biopsias de próstata va a mejorar la sensibilidad para detección de cáncer de próstata y va a mejorar también la especificidad para la detección en cáncer de próstata clínicamente significativo. Vemos que se realizan más de 2 millones de biopsias prostáticas al año en Estados Unidos y Europa. Y en México hay una incidencia de cáncer de próstata de 27.3 casos por cada 100,000 habitantes. Y por la frecuencia del procedimiento es importante que la biopsia de próstata sea un procedimiento seguro, que sea reproducible y que tenga un adecuado valor diagnóstico. Se ven casi 34,671 casos nuevos de próstata al año con un crecimiento de 2% anual. Existen dos formas principales de obtener las biopsias de próstata, que son la transrectal y la transperinal. Históricamente, las biopsias de próstata se realizaban de manera transperinal abierta con la intención de realizar una prostatectomía parcial o radical en el mismo procedimiento. En ese entonces era un procedimiento bastante mórbido, por lo que quedó en desuso hasta hace algunos años que volvió a adaptarse para realizar las biopsias.
¿Cuál es la evolución de la biopsia de próstata a lo largo del tiempo? La primera biopsia que se realizó de próstata fue abierta, perineal, en 1926 por Young, y a partir de ahí fue evolucionando, en el que se fueron introduciendo diferentes tipos de agujas. La primera biopsia con aguja fue en 1930, realizada por Ferguson con una aguja de aspiración. En 1937 se realizó la primera biopsia de próstata guiada de forma transrectal con el dedo por Astraldi. En 1938 se realizó una biopsia utilizando una aguja de Bean Silverman, que es la que vemos en la imagen de abajo, que actualmente se utiliza para biopsias hepáticas. Es una aguja doble en la que consiste en esta varilla que se introduce y posteriormente se realiza el corte con esta camisa de acceso. Más adelante, en 1942, una biopsia de próstata utilizando una aguja en punta de tornillo, y la primera biopsia transperineal guiada con el dedo fue realizada por Kaufman en 1954. Posteriormente se fueron introduciendo diferentes técnicas hasta 1963, donde se realizó la primera próstata guiada por ultrasonido con poca calidad en las imágenes por Takashi Iauchi, y posteriormente en 1974 fue cuando realmente tuvimos una mayor utilidad de las imágenes guiadas por ultrasonido por Watanabe. En 1980 se desarrolló por primera vez el ultrasonido de 7 MHz con la guía, digamos que adaptada al ultrasonido. En 1986 se introduce por primera vez el antígeno prostático para uso clínico por STAMI. Y en 1989 se realizan o se introducen las próstatas de biopsia de la era moderna en la que se dividían por sextantes. Y en el 2001 se introduce por primera vez las biopsias de saturación por Stuart y Javan. Entonces, al momento la biopsia de próstata transperineal se ha visto que ha ganado fama nuevamente. Históricamente está relacionada con anestesia general y mayor complicaciones, ya que era una biopsia que se realizaba de forma abierta, y actualmente es posible realizarla con anestesia local. La técnica puede ser por mano libre o freehand, como la conocen, guiada por rejillas de braquiterapia o guiada por robot. El equipo necesario es un ultrasonido transrectal biplanar, la rejilla de braquiterapia o sistema de acceso perineal, dependiendo el tipo de biopsia que vayas a hacer, que actualmente se conocen tres principalmente, que son las de Perineologic, BK y Mindray, la aguja de biopsia y la pistola para la aguja, el contenedor de biopsias y anestesia local. La preparación del paciente va a consistir en anestesia, ya sea local, regional o general. Hay que tomar en cuenta que la anestesia regional o la general tiene mayor efectos adversos asociados, como náusea, vómito, una mayor recuperación, y esto va asociado también a mayores costos y estancia intrahospitalaria. La antibioticoterapia profiláctica, que se va a aplicar 60 minutos previo al procedimiento, y hay quienes recomiendan que se puede seguir hasta 3 días posteriores. El paciente hay que tener una posición de litotomía, realizar el tacto rectal para verificar el tamaño y localización de la próstata, elevar el escroto para exponer el perine, y un lavado de perine con solución antiséptica. En este estudio, que se realizó en China en el 2020, el objetivo era desarrollar y validar el bloqueo perineal para la biopsia de próstata transperineal. Se estudiaron 5 cadáveres para determinar la adecuada colocación de un bloqueo prostático para biopsias, en el que se disecó por planos, marcando inicialmente el área superior del ano con alfileres para poder identificar dentro de la disección cómo estaban y a qué distancia se encontraban los nervios. Posteriormente se aleatorizaron 90 pacientes en los que se dividieron en diferentes grupos y recibieron diferentes bloqueos. El resultado primario de este estudio era medir la intensidad máxima del dolor asociada con la biopsia de próstata transperineal, midiéndola por la escala analógica visual de 10 puntos. Y los resultados secundarios incluían el número de biopsias con escala analógica visual de mayor a 4 en dolor en cada procedimiento y las incidencias de las complicaciones. Entonces se dividieron en 3 tipos de bloqueo, que fueron el bloqueo periprostático, el bloqueo en el triángulo periapical y el bloqueo de la rama del nervio perineal. Aquí podemos ver la disección de uno de los cadáveres, comparándolo con la anatomía de un paciente al que se le realizó la biopsia de próstata.
Entonces, aquí vamos a ver los diferentes marcadores de superficie corporal y estructuras anatómicas del perineo con posición de litotomía en los pacientes. En esta imagen, los triángulos rojos que vemos aquí van a representar el área de bloqueo del triángulo periapical. Los puntos azules representan el área de bloqueo periprostático. Los puntos amarillos que tenemos en esta zona son el área de bloqueo del interruptor también del triángulo periapical, y las flechas amarillas apuntaban hacia la línea media, que es esta que vemos aquí marcada con una línea negra, que en estos cadáveres es la línea que se marcaba con los alfileres, identificándolo siempre como la línea media. Las flechas rojas son el margen superior del ano, la flecha azul y verde a las dos ramas del nervio perineal, que son las que vemos aquí, que son donde se realizaban inicialmente los bloqueos. En este estudio, dentro de los cadáveres, se dieron cuenta que de la línea media, de esta línea negra, se encontraban los nervios a 1.8 centímetros aproximadamente, por lo que en los 5 cadáveres coincidió, por lo que fue reproducible para los 30 pacientes que se dividieron en el bloqueo del nervio perineal. Entonces, en esta primera imagen, ya es un esquema mucho más sencillo, podemos ver la vista del perine en posición de litotomía. Estos dos puntos negros que vemos aquí corresponden a estos dos puntos en el corte sagital, que fue donde se realizaron las punciones con la aguja para la anestesia. En esta imagen, esta es la imagen del ultrasonido, en el que podemos ver la próstata. Esta flecha amarilla representa hasta dónde llegó el inyector, y esta imagen que podemos ver aquí es la aguja. Entonces vemos que de la flecha verde a la flecha amarilla, toda esta zona comprende o corresponde al sitio donde se depositó el anestésico local. Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se realiza el bloqueo en vivo. Se identifica la próstata en el ultrasonido. Tenemos el ultrasonido transrectal de 7.0 MHz, 7.5, y tenemos los dos cortes. Hay que recordar que es un ultrasonido planar en el que vamos a ver un corte sagital y un corte coronal de la próstata. Se hace un rastreo completo de la próstata, identificando el lado derecho y el lado izquierdo, y podemos observar de este lado cómo se introduce la aguja para realizar el bloqueo del lado derecho. Posteriormente se pasa al lado izquierdo. Podemos identificar la aguja y se ve cómo se infiltra la zona con el anestésico local. Perdón, no tenemos audio. No escuchamos. No sé si se desconectó.
Seguimos sin escucharlo. ¿Ahí me escucha nuevamente? Sí, ya. Excelente. Entonces, dentro de las conclusiones, vemos que los 3 bloqueos fueron válidos para realizar una biopsia de próstata transperineal. Tenía mayor tolerancia al dolor la que se realizó del bloqueo de rama perineal, que fue el resultado intencional de este estudio. Y las complicaciones postbiopsia fueron similares en los 3 tipos de bloqueo. Adicionalmente, se dieron cuenta que dentro de estos pacientes, el mayor punto de dolor o el dolor, o cuando se presentó mayor dolor, fue durante la punción de la piel y al llegar a la cápsula prostática. Hubo 3 pacientes a los que se les tuvo que aplicar un bloqueo de la rama perineal, ya que presentaban bastante dolor. Entonces, dentro del procedimiento, se recomienda realizar el ultrasonido transrectal para estimar el volumen prostático, identificar referencias anatómicas como la uretra, el ápex, la zona de transición y la zona periférica, y se va a dividir la próstata por lóbulos, anterior, medio y posterior, y vamos a ver también que dependiendo del tamaño, la base. Entonces, hablando un poquito más de la técnica libre contra la rigidez de braquiterapia y el brazo robótico, vemos que la técnica libre hay que tener un adecuado conocimiento de la anatomía de la próstata y una guía del ultrasonido transrectal. El sitio de punción se va a realizar hacia todos los fragmentos y aquí hay que tomar en cuenta 2 puntos principalmente. Va a haber un mayor riesgo de punción uretral, principalmente en usuarios nuevos, y una punción por cada lóbulo, a diferencia de las técnicas con rejilla o con robot, que tienen los templetes ya prehechos y mayor cantidad de biopsias. Aunque se identificó que no hay diferencias en la tasa de detección de cáncer. La técnica con rejilla de braquiterapia ofrece adecuados templetes, múltiples sitios de punción, es más caro y más complejo ubicarte anatómicamente si no conoces bien la anatomía. Y la técnica con brazo robótico es mucho más caro, amerita un equipo especial que es el Mona Lisa by Biobot, que es el que vemos aquí. Tiene una mayor exactitud al momento de puncionar, ya que se asocia también a una resonancia magnética multiparamétrica y se realiza por fusión. ¿Cuál es la morbidad después de la biopsia de próstata transperineal en 3,000 pacientes, ya sea si se realizan 12, 18 o más de 24 biopsias? El objetivo de este estudio era evaluar las complicaciones en las diferentes números de punciones. Es un estudio que se realizó en febrero del 2002 a diciembre del 2012, en el que se biopsiaron 3,000 pacientes. Este estudio se realizó en Irlanda. De estos 3,000 pacientes se dividieron en 915, que representaban el 30.5% en el que se biopsiaron únicamente, o se tomaron únicamente 12 núcleos, 1,330 pacientes con 18 núcleos y 630 pacientes con más de 24 núcleos. De estos pacientes que se biopsiaron, se encontró cáncer de próstata en 1,150, que representaba el 38.3% de los pacientes. Efectos secundarios se presentaron en 40.2% de los pacientes y las complicaciones se correlacionaban directamente con el número de núcleos de aguja. 31% de complicaciones en pacientes a los que se les realizaron 12 núcleos, 41.8% en 18 núcleos y 57.4% con más de 24 núcleos. El ingreso hospitalario general y la visita al servicio de urgencias fueron relativamente bajas, con un 1.2% y 9.1% en general, y dividido respectivamente fue ingreso hospitalario de 1% en pacientes a los que se realizaron 12 biopsias y 6% de visita al servicio de urgencias, 1.3% de admisión intrahospitalaria en 18 núcleos contra un 9.6% de visita al servicio de urgencias y 1.6% de admisión intrahospitalaria contra 14.4% al servicio de urgencias en pacientes a los que se le realizaron 24 más biopsias. Las complicaciones más frecuentes o la complicación más frecuente que ameritó un ingreso hospitalario para tratamiento fue infección de vías urinarias del 0.7% y de la visita al servicio de urgencias fue retención aguda de orina el 6.7% respectivamente. Ningún paciente desarrolló sepsis y realmente si lo vemos, las complicaciones son, pues, o sea, no ponen en peligro la vida, pues. Aquí vemos que dentro de las principales fue retención aguda de orina en el 11.1% en los pacientes que tenían más de 24 biopsias y hematospermia hasta en un 30.4%, y esto va correlacionado directamente con el número de biopsias.
En el 2013 se realizó un consenso para generar definiciones, imágenes y protocolos quirúrgicos y de la histología, ya que las biopsias de próstata transperinales estaban teniendo mucho mayor impacto o se están realizando con mayor frecuencia. En este panel se incluyeron a 5 urólogos, 4 radiólogos, 2 patólogos, un ingeniero y 7 residentes de urología y de radiología respectivamente. Era un panel multidisciplinario de 16 miembros que calificaban 66 artículos para la definición, para incorporarlos a la base de datos o al banco de datos internacionales para la investigación. Participaron diferentes hospitales desde Alemania, Estados Unidos con la Universidad de Cambridge y Inglaterra. Dentro de las definiciones que se incluyen, habla se las voy a dejar en la presentación para no meternos mucho por el tiempo, pero se incluyen las biopsias por saturación, que lo definen como más de 20 biopsias de la próstata en el intento de identificar un área de malignidad. La biopsia cognitiva con resonancia magnética multiparamétrica, en el que se guía la biopsia de próstata guiada por ultrasonido transrectal, ya sea por fusión o de forma cognitiva. El mapeo, que es en el que se va a usar una guía de braquiterapia de 5 milímetros, que es la que se recomienda, de acuerdo a la clasificación de Barcel. Otras definiciones para la imagen, en el que se recomienda la resonancia magnética con la secuenciación de T1 y T2. El enema en las biopsias transperinales no se recomienda de rutina. La posición del paciente se recomienda en litotomía con el escroto elevado. Y dentro de las otras clasificaciones, ellos, por ejemplo, en el manejo preoperatorio no recomiendan suspender la aspirina, aunque sí derivados de la warfarina o clopidogrel, ya que se vaya a hacer una biopsia de próstata. Los enemas en biopsia de próstata transperinal se recomiendan 1 hora previo al procedimiento y la profilaxis antibiótica de acuerdo al centro, pero ellos recomiendan utilizar ciprofloxacino 1 hora antes de la cirugía y hasta 3 días después. En este momento, cuando se realizó este consenso, sugerían el uso de anestesia general, aunque ya hemos visto que el bloqueo del nervio perineal es mucho más efectivo y está asociado a mucho menos complicaciones. La posición de litotomía, que es la que se recomienda. Y bueno, dentro también del consenso que se realizó fue valorar si era recomendado el uso de sonda Foley posterior a la biopsia transperineal por el alto riesgo de asociación con retención aguda de orina o la profilaxis posterior o el antibiótico posterior a la biopsia. Y otras definiciones asociadas también a la biopsia de próstata transperineal. Dentro del consenso hubo controversias en el número de biopsias, el uso de tamsulosin y la sonda transuretral, ya que se vio que dependiendo del tamaño de la próstata se recomiendan más o menos biopsias. Entonces, se debe dar importancia a biopsiar la zona periférica y la zona anterior de la próstata con el siguiente esquema. Vamos a ver que, recordando que necesitamos un ultrasonido, una imagen biplanar para tener el corte coronal y el corte sagital para poder llegar a un adecuado mapeo. El sector anterior, del lado izquierdo y del lado derecho, se recomienda realizar 4 biopsias. En el sector medio y en el sector posterior, de igual forma, se recomiendan 4 biopsias. Y dependiendo del tamaño de la próstata, se va a biopsiar también la zona basal. Entonces, para próstatas que son de 0 a 30 mililitros de volumen, se recomienda realizar 4 biopsias del lado derecho y 4 del lado izquierdo en el segmento anterior, medio y posterior. Y no hay una recomendación hacia la base de la próstata. En comparación con próstatas que van de 30 hasta mayor de 50 gramos, en el que si van de 30 a 40 gramos y tienen una longitud de 4 centímetros en su diámetro mayor, las biopsias van a realizarse igual, 4 por segmento, y incluyendo 4 de cada lado en el segmento basal. Y mayor de 50 y mayor de 4 centímetros, hay que tomar en cuenta realizar hasta 5 biopsias por cada lado en el lóbulo anterior, medio y posterior, incluyendo 4 en el basal, por lo que podemos tener biopsias hasta de 38 núcleos.
Dentro de las recomendaciones de este consenso, pues no hay que colocar una zona transuretral transquirúrgica, tratando de evitar complicaciones como la retención agua de orina, no indicar transfusión postquirúrgica y, digo, al final son opiniones de expertos, que es lo que menciona este artículo, y cada centro tiene que defender su postura de su técnica y las técnicas que a ellos le han funcionado. En este video vamos a ver un ejemplo de cómo se toman las biopsias de próstata transperinales usando anestesia local y el sistema de acceso Precision Point, que es una camisa que se adapta al ultrasonido para la toma de biopsia de próstata con manos libres. Entonces se coloca al paciente en posición de litotomía. Es una base especial para... Es una técnica que se utiliza en radioterapia. Entonces hay que leer, o bueno, hay que medir adecuadamente el volumen de la próstata. Recomiendan hacer un esquema de cómo se van a realizar las diferentes biopsias, ya que, como les comentaba, dependiendo del tamaño de la próstata, son los diferentes números de núcleos que se van a tomar. Hay que hacer una elevación del escroto y protegerlo, asepsia y antisepsia de la región perineal, y aquí estamos viendo cómo se realiza con anestesia local el bloqueo perineal. Un tacto rectal para identificar la próstata y el ultrasonido biplanar. Podemos ver en forma sagital y el corte coronal y axial cómo se corresponden los diferentes tipos de biopsias. Entonces, en esta imagen podemos identificar muy bien cómo se ve la aguja en el corte sagital y la aguja también en el corte coronal. Y se va haciendo la diferente toma de biopsias de acuerdo al templete. Y este es un templete con rejilla, que es el que les comentaba, que también, o sea, que es el que se utiliza en braquiterapia, que también podemos utilizar y está adaptado para la toma de biopsias. Depende del número de biopsias que queramos tomar. Y se ve igualmente la aguja en el corte sagital y donde se va a realizar la punción en el corte coronal para poder acceder a todos los lóbulos y tener una mayor, un mayor número de biopsias. Entonces, en este estudio vamos a ver que la biopsia de próstata transperineal ofrece una mejor muestra de la próstata anterior en comparación con el enfoque transrectal. El objetivo de este estudio era determinar si la biopsia de próstata transperineal se asocia con una mayor incidencia de cáncer de próstata clínicamente significativo entre los hombres que están en vigilancia activa para el cáncer de próstata de riesgo muy bajo o riesgo bajo. Este artículo fue aceptado en el 2020 por la Universidad de Johns Hopkins. En noviembre del 2017 a junio del 2020 se realizó biopsia a 690 pacientes con cáncer de próstata de muy bajo o bajo riesgo, en el que 59%, que representa el 21.2% de 790 pacientes, se llevó a biopsia transperineal y subieron del grado grupo en el que inicialmente estaban a un grado grupo mayor de 2, en comparación con el grupo de biopsia transrectal, que representó el 14.7%. Y de 17 pacientes, que representa el 6.1%, con biopsia transperineal, subieron de grado grupo a 1 mayor a 3, en comparación con el 3% del grupo transrectal. Entonces, dentro de estos pacientes, en los pacientes que ascendieron al grupo de grado 2, 26 de 59, que representa el 44%, tenían un grupo de grado 2 que se detectó en la zona anterior, en la zona de transición de la próstata, en la biopsia transperineal, comparado con 14, que representa el 18.7% de la biopsia transrectal. Y en el grupo de pacientes que subieron a un grupo mayor a 3, 9 de los 17 pacientes, que representa el 53%, se encontraban en la zona anterior o zona de transición, comparado con únicamente el 11.8% en los pacientes con biopsia transrectal.
Entonces vemos que la biopsia de próstata transperineal resultó en un aumento significativo de cáncer con aumento de grado grupo mayor o igual a 2 en comparación con pacientes que se sometieron únicamente a biopsia de próstata transrectal con 21.2% versus 14.7%. La biopsia transperineal se asocia con menor riesgo de complicaciones con una tasa de sepsis cercana al 0% en comparación con el 3% de la transrectal, ya que no se accede al recto. Hay un mayor acceso a la próstata anterior en comparación con la biopsia transrectal y encontramos que las biopsias o el tipo histológico en la zona anterior suele ser más agresivo. El grado, ¿no? El grado. Y vimos mayores tasas de upgrading al permitir un mayor muestreo de la próstata anterior. Entonces, ¿qué es lo que dice el Urology Times? Muchos centros alrededor del mundo han estado adaptando o adoptando la biopsia transperineal con mano libre, ya que de forma virtual elimina la sepsis y puede aumentar el riesgo, el rango de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo en pacientes que se encuentran en vigilancia activa o pacientes a los que se les va a realizar biopsia de primera vez. Y se ha adaptado de forma sencilla, ya que puede ser o puede realizarse con anestesia local. Y bueno, sería todo. Y nada más, para recordar un poquito dentro de los puntos de las indicaciones de biopsia, Anatolio, que tengas familiar de primer grado no se considera indicación para realizar biopsia de próstata. Oye, Cervantes, pásale ahí. Sí, doctor. Ustedes ya están adaptando ya del INCAN en hacer las biopsias transperineales sin gradilla. Digo, aquí ya lo empezamos a intentar también transperineal, es un poco complejo. O sea, sí tienes que dominar la anatomía, tienes que tener buenas referencias, las gradillas comerciales te pueden facilitar el hacer el acceso para la biopsia. Sin embargo, ninguna de ellas está adaptada o aceptada por la COFEPRIS, solamente la que trae la empresa esta de las biopsias de perfusión. Esa sí te permite hacer la gradilla para hacerlo. Pero bueno, creo que cada servicio tendrá la posibilidad de poder adoptar o no este tipo de biopsias, dependiendo también del equipo de ultrasonido que tengas, si es o no, y la experiencia que se tenga. Allá, ¿cuántas se están haciendo o cuántas biopsias se están haciendo al año bajo estas condiciones? La semana, diría yo. Aquí las están haciendo sin gradilla y bajo sedación. Todavía no se realiza con bloqueo o bueno, con anestesia local. Y actualmente en lo que va del año llevan 4 o 5 biopsias y ya están intentando hacer una a la semana. Esta semana ya se realizó una. Fíjate que nosotros acá en el hospital, a diferencia de muchos otros servicios de urología que a veces los hace rayos X, más o menos tenemos como unas 2.800, 3.000 biopsias. Y las hemos hecho desde que perineales las hacíamos hace 16, 17 años, guiadas por tacto. Así se empezaban a hacer. Y la verdad es que siempre hay que hacerlo con sedación, ¿eh? O sea, si te hacen una endoscopía con sedación, te hacen una colonoscopía, yo creo que la biopsia de próstata sí es recomendable que la hagan con sedación. O sea, a veces los centros quieren optimizar esos recursos, pero nosotros hemos hecho biopsias con todo tipo y actualmente hemos decidido hacerlas siempre con sedación porque es más confortable para el paciente. El virar ahorita a este tipo de biopsias, recuerda que si no tienes la aguja correcta, eso también te va a disminuir sobre todo la aguja correcta, me refiero más bien a la guía, porque la guía para las biopsias perineales es más elevada. La guía para la biopsia transrectal, esa va pegada al ras del transductor. Entonces, sí son 2 guías que debes de tener, porque si no tienes esa guía, y lo estás haciendo ahora sí que cognitivo y estás intentando atinarle, pues eso también te va a disminuir la posibilidad de un buen diagnóstico. Entonces, ahorita lo que justificaría realmente a empezarlas a hacer perineales sería tener altos índices de infecciones,
de bacteremias y obviamente no tener el recurso para estar brindándole la sedación al paciente, ¿no? Porque que te bloqueen en esa zona, para empezar, duele. El puro bloqueo te va a doler. Y nunca va a ser lo mismo. Acuérdense que van a meter el transductor, el paciente tiene resistencia y también les puede hacer reacciones vagales. Aquí lo hemos tenido. Y esto obviamente en experiencia de más de miles de pacientes, ¿no? Entonces yo creo que son tendencias que se van generando, siempre se busca pues tener algunas alternativas, hay que ver realmente para qué es, como servicios. Lo que podrías a lo mejor detectar un poquito más es en la zona anterior, que es la que a veces pudieras no llegar a biopsiar en la transrectal, ¿no? Pero bueno, ahora sí que el tiempo va a ir diciendo en qué lugar va a quedar esta técnica. Lo importante es acá que el urólogo lo realice, ¿no? No estarlos mandando a servicios de rayos X para que los realicen muchas veces ellos. Aquí hay que conocer perfectamente, yo diría que el urólogo es el que conoce mejor la anatomía de esto y es el que debe de realizarlas. Eso sería todo. Sí. Bueno, oigan, yo sí quiero hacer una aclaración. En todos los estudios que han hecho de ahorita actuales de transperineales, todos dicen que tienen mejor sensibilidad de detección de cáncer, pero si ustedes se fijan, hacen más número de biopsias que una de 12 fragmentos o dobles sextantes, como le quieran llamar, o cognitivas, función cognitiva, lo que sea. Siempre son menos que las de perineales. Entonces yo creo que no pueden comparar, como dicen, una conclusión de que dan mayor diagnóstico de cáncer de próstata. Pues claro, si haces 20 biopsias, visitan más que si tienes 12. Eso es lógico. Entonces yo sí creo que esta biopsia perineal son con las modas. O sea, desde el 2002 que yo he empezado a hacer biopsias, me ha tocado ver las transperineales, con el dedo, fusión, sextantes, donantes, dobles sextantes, y todos van teniendo van colocando su lugar y van dando su sensibilidad de diagnóstico. Y la sepsis, que es lo que siempre pues quieren hacerlo, cambiar, migrar la técnica, pues depende insisto yo, que depende mucho de cómo lo hagas, e insisto, porque no hay forma de mostrarlo, que mucho depende en el momento de introducir la aguja. Nosotros ya tenemos un 2.3, 1.8% de sepsis urinaria en 2.700 y tantas biopsias que llevamos desde el 2002. Entonces, yo sí creo que mucho depende cómo preparas al paciente y cómo hagas tu técnica de la cuestión. Y ha cambiado mucho el tener un biopsia, es aparentemente la zona periprostática, para que no tenga dolor, les duele igual. Si tú haces un estudio de escala visual análoga, les duele igual con un bloqueo local que usar la sedación. Ya estamos en el siglo XXI, la sedación ahora es fabulosa. Entonces, pues, en 20 minutos se levanta el paciente y no pasa absolutamente nada. Entonces, yo sí creo que hay que tener en consideración estos puntos, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien, no sé si tenga algún comentario allá alguno de los maestros, si es que esté. Sí, doctor, aquí estamos. Oye, nada más una cosa, mira, eso de las biopsias transperineales tiene muchísimos años que se utilizan. Claro. Y como decía Carlos, no puedes comparar una técnica donde tomas 12 biopsias contra una que toman hasta 38, o sea, digo, y además acuérdense que también somos víctimas de los productores de transductores nuevos, agujas más grandes, mejor resolución, y entonces ahora vamos a hacerle a cambiarle. Si tú tienes una técnica que te funciona bien y tú tienes un porcentaje de detección adecuado, pues compárala con la técnica nueva, pero no abandones la clásica, nada más. Sí, eso es importante porque fíjate que me ha tocado ahorita precisamente ver a las nuevas generaciones
que obviamente pues al final van aplicando lo que van aprendiendo, ¿no? Lo nuevo. Entonces, quieren hacer o hacen estas biopsias transperineales con los transductores convencionales. Y la verdad es que se pueden tardar una hora, hora y media en estar tomando unas biopsias porque el tejido que toman muchas veces no es adecuado. Entonces, si vas a hacer esta técnica, igual que todo, ¿no? Si tú estás innovando, estás haciendo algo, tienes que hacerlo con los aditamentos correctos para que no aumentes tu morbilidad, porque si no vas a aumentar la morbilidad del paciente y no vas a hacer el diagnóstico adecuado. Entonces, siempre que vamos a migrar hacia una nueva técnica, pues hay que conseguirse un buen ultrasonido, el ideal, y tratar de hacerlo correctamente, ¿no? Pero sí he visto ahorita ya recientemente que hacen con transductores que no son los óptimos, biopsias y en lugar de aumentar el diagnóstico, a veces lo retrasan y hacen gastar al paciente, ¿eh? Entonces, tengan mucha precaución. Perdón, doctor. Preguntan aquí que ¿dónde se han realizado ese tipo de biopsias con los transductores convencionales? ¿Podrían repetir la pregunta, por favor? Preguntan aquí que en qué lugares ha visto el doctor Morales que se realizan con los traductores convencionales. ¿En qué lugares? Como dice, pues en HMG, mal hecho. en algunos hospitales del Grupo Ángeles, no sé, para la otra si quieres te invito, pero sí nos ha tocado precisamente observar esa tendencia, ¿eh? Entonces, hay que hacerlo con el equipo óptimo. Hay que hacerlo con el transductor biplanar, si lo tienes, de preferencia. Hay que hacerlo con la guía para biopsia perineal, que no es igual, porque eso te va a facilitar la toma y la dirección de tu biopsia. Si tú lo haces con el transductor y más o menos estás intentando o le estás calculando, puedes tener menos éxito. Entonces, sí es importante, ¿no? Es la recomendación que yo les podría hacer en base a todo lo que hemos visto aquí, que como te menciono, pues es bastante, ¿no? Hacerlo con el equipo, el ultrasonido que tiene ahí en el instituto es buenísimo, ya y tenían por ahí el templete, entonces no sé si todavía lo tengan, ¿no? Pero sería siempre recomendable que afuera pues lo traten de hacer lo mejor posible. Bueno, nada más ya para terminar, cuando se inició la técnica de la braquiterapia, teníamos un transductor especial y teníamos el templete y se hacían mediciones de la próstata y era, pues digamos, un estudio bastante completo para abarcar toda la glándula. Entonces, si nosotros queremos hacer un muestreo preciso y completo de la próstata, probablemente la biopsia perineal no esté indicada como primera opción, sino yo la dejaría para aquellos pacientes donde tuvieron una biopsia negativa y persiste con el antígeno prostático elevado. Entonces, si necesitas un mayor muestreo, hay que hacerlo como se debe hacer. Entonces, el paciente tú debes de tener el paciente ideal, el material óptimo, que no es el transductor convencional, es uno especial para braquiterapia. De preferencia usar el templete para hacer un muestreo completo y adecuado. El video que se presentó parece que es un aditamento muy sencillo de utilizar. Con las personas que una vez hicimos el abordaje perineal para la braquiterapia, vemos que si no tienes fijo tu transductor, las biopsias, bueno, si las agujas eran un desmadre. Claro. Ya me imagino hacer una biopsia sin tener un transductor bien fijo y un templete bien acomodadito, no creo que te salgan bien. Aquí en estos estudios, pues qué bueno que tuvieron esos resultados. Pero también, oye, pues casi le sacan la próstata con biopsias transperineales, 38. Se me hace una exageración, pero bueno. Pues muchachos, no todo lo que aparece en el journal de esta semana es mejor a lo que apareció en el journal de la semana pasada, ¿ok?
Sí, está bien. La verdad es que es bueno innovar. Uno va quedándose con lo que mejor resultados le da. Definitivamente es bueno innovar, pero también hay que innovar con lo óptimo, ¿no? Porque si no, pues en lugar de ofrecer beneficio, vas a ofrecer complicaciones, ¿no? O vas a disminuir tus diagnósticos. Ese es el comentario, ¿eh? Gracias. Ya más un comentario final. Yo creo que la conclusión que da el Digitime es muy clara. Lo que están buscando los gringos es ahorrarse dinero por las complicaciones por las biopsias. Sin embargo, creo que en muchos lugares ni siquiera se registran los eventos de sepsis después de la biopsia, ya que muchos pacientes se van a otros lugares y no se les da seguimiento. Aquí en México, por lo menos cada hospital debería de tener su propio análisis de las biopsias que hace y reportar cuál es el porcentaje de sepsis que tiene con las transrectales. Y de acuerdo a eso, valorar si vas a migrar o no a las transrectales. Muy buena revisión, ¿eh? Felicidades. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.